El tema que vamos a desarrollar hoy es aprender de Cristo. Y estamos con Efesios, estamos avanzando poco a poquito, versículo a versículo, esta carta a los Efesios. Hoy vamos a abarcar unos versículos más, vamos a ir a nuestros versículos claves de esta noche. Efesios capítulo 4, vamos a ir allá. Y por lo pronto vamos a estar leyendo versículos 20 y 21, que son nuestros versículos claves, pero allí vamos a regresarnos al versículo 17 que nos quedamos para llegar así al versículo 21. Entonces nos tocan estudiar 17, 18, 19, 20 y 21. 5 versículos vamos a aventajar el día de hoy, pero los versículos 20 y 21 son los claves, ahí donde vamos a estar centrados en esta tarde. Léalo conmigo: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo, o que está en Jesús. Amén. Cierra tus ojos, oremos. Padre Celestial, aquí estamos. Te hemos adorado, te hemos exaltado, porque tú eres Dios y tú mereces toda la gloria y toda la alabanza. Gracias por todos los hermanos que pudieron estar aquí en esta preciosa tarde. Oramos para que en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, entremos con un corazón abierto, o continuemos con un corazón abierto a ti, Señor. Para que tú deposites esta palabra, Señor, en cada vida, en cada corazón, y nos imparta más de tu vida, Señor. Gracias por la carta a los Efesios. Oramos para que esta carta se vuelva nuestra experiencia, Señor, nuestra vida. Señor, oramos por todos los hermanos que están fuera, nuestro hermano Jesús que anda en California, visitando a los hermanos allá, teniendo comunión con nuestros hermanos allá, Señor. Oramos que bendigas su vida, bendiga a su esposa, nuestro hermano Lorenzo que salió, todos los que por alguna razón no están con nosotros, que los bendigas. Pero en esta tarde oramos para los que estamos aquí, Señor, estemos prestos a ti, Señor, y que tú nos bendigas a cada uno en una forma especial, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, aprender de Cristo. Siempre hay una meta que ponemos, a dónde queremos llegar en esta tarde, ¿verdad? Y siempre eso es siempre que empiezo a compartir, eso es llevarlos a una dirección. Aunque traemos una secuencia en esta carta a los Efesios y vamos comprendiendo, pero en cada mensaje pues me gusta decirles, esta es la tarea, ¿verdad? Aquí queremos llegar en esta tarde, a través de este estudio, esta enseñanza. Entonces la meta de hoy, del tema aprender de Cristo no es solo que tú estés aprendiendo de Él doctrinalmente hablando, sino de que tú estés conociéndolo, pero al mismo tiempo, haciéndole tu experiencia de vida. Amén. De que tú lo conozcas y de que tú vayas enamorándote de Él y lo vayas anhelando cada día. No solamente que estés creciendo en el conocimiento doctrinal. Acuérdense que cuando entramos al capítulo 4 de esta carta a los Efesios, Pablo nos está llevando a una vida práctica, a que empecemos o estemos practicando lo que hemos aprendido en los capítulos 1, 2 y 3. También aprendimos pues de que la carta a los Efesios no es una carta para corregir una deficiencia en Éfeso. Ahí no hay problemas. Ya después se les escribió otra carta donde sí hay problemas y tienen que arreglar. Pero en esta carta a los Efesios no hay problemas ahí, como lo estaba viendo en Corintio, como lo estaba viendo en Gálatas, en Romanos. O sea, esta es una carta para mostrarle a los efesios quiénes son en Cristo, para mostrarles su posición en Cristo, para que ellos
caminen de acuerdo a esa posición, de acuerdo a ese llamado. Amén, hermanos. Entonces tenemos nosotros que ir también comprendiendo cuál es nuestra posición en Cristo Jesús para que nosotros vayamos viviendo de acuerdo a esa posición. Amén. Para que vayamos conociendo nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos. Entonces Pablo está llevando a los efesios que conozcan su identidad para que se identifiquen como lo que son. Amén, hermanos. Entonces, cuando llegamos a los versículos 20, 21, donde Pablo le dice que aprendan de Cristo conforme a la verdad que está en Jesús, está hablando dos asuntos importantes que son los que vamos nosotros a estudiar hoy. Por un lado, nos están hablando de que nosotros tenemos que estar viviendo la vida de Cristo, que entendamos que estamos en Cristo, amén. Somos un cuerpo en Cristo, somos miembros de ese cuerpo de Cristo Jesús, por lo tanto, tiene que estar fluyendo la vida de Cristo en cada uno de sus miembros, en cada uno de nosotros. Tiene que estar fluyendo la vida de Cristo porque somos un cuerpo vivo, amén. Somos un cuerpo orgánico, esto no es una organización, sino que es un organismo vivo donde fluye la vida de Dios. Y por esa vida, cada uno de nosotros tenemos que ir desarrollándonos, tenemos que ir creciendo. Ese es el primer punto, ¿verdad? Por el otro lado, tenemos que estarla mostrando en nuestro diario vivir. Se tiene pues que ver la vida de Cristo en nosotros, no solamente de soy cristiano. No, el diablo también dice eso, ¿verdad? Bueno, voy a decir dónde dice eso, ¿verdad? Pero me imagino, ¿verdad? Porque él también cree. Él cree en Dios, ¿sí o no? Y dice que hasta tiembla. Los demonios creen. Entonces, o sea, de que el diablo puede mismo llamarse cristiano y es un diablo. Entonces, no se trata de soy cristiano. Se trata de que nosotros vivamos pues la vida de Cristo. Ese es un apodo, acuérdense, cristianos es un apodo que le pusieron a los discípulos, porque iba a Cristo y decían, ahí van los pequeños Cristos, ¿verdad? Mira, ahí van los cristianos, ¿verdad? Entonces, ser cristiano es de que estamos pareciéndonos a Cristo. O sea, de que esto es que poco a poco se vaya viendo Cristo en nosotros. Miramos a un Pedro que era fallón, pero al menos podían distinguirlo, ¿sí o no? En su forma de hablar, en su forma de vestirse, en su forma de caminar, en su forma de actuar. Podían identificarlo como uno de los discípulos. Entonces, que la vida de Cristo se esté viendo en nosotros. Son dos puntos sencillos de entenderlos, de no quebrarnos la cabeza. Por un lado, tenemos la vida de Cristo. Estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Nos han puesto en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. Tenemos la vida de Dios, fluye esa vida, pero por el otro lado se tiene que ver en cada uno de nosotros. Se tiene que ir viendo el crecimiento de Cristo en nosotros. A medida que estamos funcionando, vamos creciendo en vida, vamos siendo edificados y la edificación se está mirando en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, no nos olvidemos que estamos hablando de una vida práctica, Capítulo 4, 5 y 6 son prácticos. Entonces, que Dios nos ayude a que Efesios se vaya haciendo muy práctico en nosotros, lo vayamos experimentando. Amén. La meta de Efesios es que una iglesia gloriosa, una iglesia que exprese la vida de Dios. Amén. Entonces, la meta es de que al terminar, Dios haga algo en nosotros, terminar esta carta. Y si no, pues ahí tenemos Gálatas, ¿verdad? Pero yo creo que poco a poquito Dios nos va capturando. Amén. Entonces, no solo se trata de estar nosotros llenándonos del conocimiento y nos aprendamos al final, mira, en Efesios, Pablo nos presenta a la iglesia en 7 aspectos y te aprenda los 7 aspectos y gloria a Dios, aleluya, pero no
experimentemos ninguno de esos aspectos. Amén. De que, somos el reino de Dios, ¿verdad? Un aspecto de la iglesia, pero que Cristo no esté reinando en nuestras vidas. O es que somos la plenitud de Dios, pero de que no estemos disfrutando nada de las riquezas de Cristo. O somos del cuerpo de Cristo, pero que no estemos haciendo nada, no estemos funcionando. O somos de la familia de Dios, pero nos comportamos como hijos del diablo, ¿verdad? Es que somos la morada de Dios, Dios mora en nosotros, pero no se mira. Entonces estos son asuntos prácticos, que al final sí se mire que nosotros somos del reino donde la vida de Dios está reinando y nos está gobernando. Donde miremos que somos la familia de Dios y que realmente vivamos como hijos de Dios. Que somos la morada de Dios, pero Dios está mirándose en nosotros porque esa vida está creciendo. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 1, por ahí en el versículo 22? ¿Qué dice Santiago? Que nosotros no solamente debemos de ser oidores de la palabra. Santiago también es un hombre que nos enseña a ser prácticos. Él enseña la vida práctica de la iglesia. Entonces Santiago dice que no solamente debemos de ser oidores de la palabra, sino que también tenemos que ser hacedores de la palabra. Y dice, no vayan a ser usted como ese hombre que se mira en el espejo y se mira cómo es, y ya cuando se va se le olvida cómo andaba, ¿verdad? ¿Para qué es un espejo? No es para que te mires nada más. Un espejo es para que te mires, claro, pero ¿para que mires qué? Pues si andas bien o andas mal, ¿verdad? Entonces la palabra, Dios nos habla a través de ella y ella misma nos enseña cómo andamos delante del Señor y haga algo en nosotros. Pero si Dios nos habla y nos vamos y se nos olvidó que nos habla, imagínense cómo uno se siente cuando les pregunta a uno, ¿qué aprendimos en el otro estudio? O sea, de que nos entró por un lado y nos salió por el otro, ¿verdad? O sea que nuestros ojos tienen que estar abiertos, nuestros oídos tienen que estar abiertos, nuestra boca tiene que estar abierta para que recibamos la palabra, pero que no se escape, que entre hasta lo más profundo de nuestro ser y se haga vida en nosotros, se haga algo práctico, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿verdad? Porque si nosotros somos oidores, pero no hacedores, ¿qué pasa? ¿Qué dice Santiago? O sea, nos estamos engañando nosotros mismos. Mejor te hubieras quedado a tomarte un café en tu casa. Ah, ya dijo pastor, en la otra me quedo. Allá tú, no estoy diciéndote eso. Estoy hablando el contexto, porque muchos sacan esto el contexto de que cuando vengas aquí no te engañes a ti mismo, que estés con los ojos pelones y que no estés prestando atención, que estés con los ojos pelones y hasta le hagas y no sabes ni qué estamos hablando. Tu mente está en otro lado, de que tú estés prestando atención, que la palabra la estés recibiendo y que la estés siendo alimentado y que tú salgas conociendo más de Dios, pero amando más a Dios, disfrutando más a Cristo. Amén. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, fíjate, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, no te arreglaste pues. Miraste cómo andaba, así me voy, sin peinarme. Así me voy, no pasa. O sea, venir a estudiar y no recibiste nada, pues no nos engañó el diablo a nosotros mismos. Aunque el diablo está interesado de que no prestes atención, pero pues nos hacemos uno con él y resultamos en el engaño. Entonces es muy importante que Dios hable y que Dios reciba una respuesta parte nuestra. Gracias, Señor, por tu palabra y le hagamos una en vida con nosotros. Amén. Entonces, regresando a Efesios capítulo 4,
Pablo, cuando entra al versículo 17, Pablo como que si se hace una pausa, una pequeña pausa, como que si se detiene para ver si los efesios están captando el mensaje para poder seguir hacia adelante con esto práctico. Entonces nosotros también tenemos que aprovechar esta pausa que hace el apóstol Pablo para también nosotros reflexionar en nosotros mismos si estamos practicando lo que hemos venido aprendiendo. Entonces, hoy en esta tarde es un día de meditar, es un día de que nos frenemos un poquito para ver si de verdad estamos prestando atención, si de verdad nos estamos identificando con Cristo, si de verdad nos estamos identificando en esta vida nueva, si de verdad estamos viviendo esa vida celestial que es agradable a Dios, si de verdad estamos teniendo comunión con los hermanos, si en verdad estamos impartiéndonos vida los unos a los otros, si en de verdad estamos siendo edificados. Entonces, esa es una pausa que el apóstol Pablo hace. O sea, como que si de repente habla de otro asunto, iba muy bien, ¿sí o no? Iba hablando bien, pero de repente es como cuando alguien dice, oye, ya sacaste otras cosas, ¿verdad? No, Pablo está en lo mismo, él simplemente se regresa un poquito, como que si se regresa otra vez al capítulo 4, versículo 1, para darnos rápidamente un repaso si están los efesios entendiendo, en este caso si nosotros estamos entendiendo. Porque cuando entra estos versículos, como que si de regreso entra al principio, hablándonos de que nosotros ya no somos como los gentiles, sino que nosotros ahora somos personas diferentes. Por ejemplo, si nos lleva a ver en el versículo 17, te vas a dar cuenta. Y ahorita regresamos ahí. Esto pues digo y requiero, o sea, si tú te regresas un versículo más, ¿verdad? Porque ya lo estudiamos en el versículo 16, porque hace esta pausa, la hace en el 17. Aquí viene bien de quien todo el cuerpo viene hablando, ¿te acuerdas? Viene hablando de que nosotros tenemos que guardar la unidad del Espíritu, ¿verdad? En el vínculo de la paz. Nos viene hablando de que todos fuimos metidos en Cristo por un mismo espíritu, por una misma fe, por el amor, y que debemos de guardar la unidad del Espíritu. Y luego nos empieza a hablar de que somos los cautivos, ¿sí o no? Y que fuimos cautivados y que ahora somos los dones, ¿verdad? Para funcionar, para servir a Dios, ¿verdad? Dentro del cuerpo. Y nos viene hablando de que tenemos que crecer a 3 objetivos, ¿verdad? Tenemos que nosotros cada miembro tiene que ir creciendo para ser edificados, pero cuando entra al versículo, cuando habla ahí del versículo 16, de todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se llevan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y luego como que si tenía que seguir, ¿verdad? Versículo 17 dice, fíjense el cambio, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces como que si de repente, como que si cambia, ¿verdad? Pero no, lo que está pasando aquí es de que Él se detiene para que nosotros, o más bien los efesios, ¿verdad? Para Él poder ver si los efesios están captando, para ver si ellos realmente están identificándose como lo que son. Efesios, vuelvo a repetir, no está corrigiendo deficiencias, sino Pablo los quiere llevar a lo que son. Entonces, también nosotros no estamos aquí para tratar de corregir a alguien, sino de que entendamos quiénes somos en Cristo. Amén. Y nos identifiquemos. Somos celestiales. Estamos aquí para un propósito. Somos celestiales, estamos en este mundo no para vivir como este mundo vive. Estamos aquí para vivir ¿qué? La vida de Cristo, y juntos como iglesia o como cuerpo de Cristo, juntos expresar la vida de Dios. ¿Me explico, hermano? Entonces, regresando a nuestros versículos claves, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, ¿verdad?
conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, dos asuntos. ¿Cuáles son los dos puntos? Por un lado, estamos en Cristo. Somos nuevas criaturas. Amén. Somos una familia, somos un cuerpo en Cristo, donde fluye la vida de Dios. Por el otro lado, se tiene que mostrar esa vida en todos nosotros. Se tiene que mostrar, porque ese es el fin, que esta vida se manifieste en nosotros, que esta vida se mire en nosotros. Cristo está en nosotros para que sea expresado. El apóstol Pablo, él en ocasiones dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Por un lado él dijo así, ¿no? Ya no vivo yo. Aquí se trata de que ya no vivas tú, sino de que viva Cristo en nosotros. Él pudo decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero también en otras ocasiones pudo decir, hey, imitemos a Cristo. Imitemos a Cristo. ¿Sí o no? O sea, lo pone por un lado como vida y por otro lado como ejemplo. Entonces, Cristo está en ti como vida. Él es nuestra vida, pero también Él es tu modelo a seguir. Él es tu modelo a seguir. Él es nuestro modelo. Amén. Por eso Pablo decía, bueno, si ustedes no pueden imitar a Cristo, imítanme a mí, pues. Porque si alguien imita a Pablo, dice entonces, como Pablo es un imitador de Cristo, entonces ustedes van a estar imitando a Cristo. Amén. Pero nos invitaba a que viviera Cristo en nosotros y también a que nosotros fuéramos imitadores. Ser un imitador es de que tú te amoldees, ¿verdad? Es como que un molde donde te meten ahí para que tú salgas muy parecido al molde. Cristo es nuestro molde, Cristo es nuestra medida, lo acabamos de mirar, ¿verdad? Que vayamos creciendo hacia la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, de que nosotros lleguemos a ser hombres maduros. Amén. Entonces, haga de cuenta que Cristo es un molde donde lo meten a usted para que usted esté muy parecido a Cristo. Los que hacen panes en casa, los que hacen pasteles me entienden. Usted lo mete a si lo quiere redondo, ¿a dónde lo va a meter? ¿A un molde cuadrado? No, pues no le va a salir, lo mete a un molde redondo. Y si el molde tiene figura, va a salir con la figura del molde. ¿Sí o no? Si es cuadrado, va a salir cuadrado. Si es redondo, redondo. Dios es Cristo es nuestro molde. Él es nuestro ejemplo. ¿Sí o no? Y ahorita lo vamos a estar mirando, que por un lado no se pierda, por un lado tienes la vida de Cristo, por otro lado tenemos que aprender para que de esta manera al vivirlo se pueda vivir en nosotros. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en esta carne, pues lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él vivía a Cristo y él era un imitador de Cristo. Cualquiera que miraba al apóstol Pablo podía, en la forma de actuar, en la forma de vivir, podían mirar al Señor Jesús, podían mirar al Señor Jesucristo. No sé si a nosotros en nuestra forma de hablar o de caminar o de hacer las cosas, dicen, mira, igualito que el Señor Jesús. Amén. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 dice, ahí fue cuando dijo, ser imitadores de mí. A ellos le dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. No solo les habló a los corintios de vivir la vida de Cristo, de madurez, sino que les habló también de ser imitadores, de que pudiera verse Cristo en ellos. Amén. Por ejemplo, cuando usted tiene una hoja y la fotocopia, ¿verdad? Sale otra hoja que parecida, ¿verdad? Muy parecida. Solo que una es original, la otra copia, ¿verdad? Pues nos metieron en Cristo y no significa que tú eres copia. Significa que tú te tienes que parecer, tienes que ser muy idéntico. Yo tengo que ser muy idéntico en Cristo, en una forma de vida. Amén.
Cuando el Señor Jesús caminó aquí en la tierra, en su humanidad, vivió una verdadera vida. Él era la verdadera vida. Él dijo, yo soy ¿qué? La verdad y yo soy la vida. Yo soy la verdad de la vida. Amén. Yo soy un camino. Yo soy la vida. El Señor Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, Él dijo, el que ha visto al Padre, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo expreso la vida del Padre. Yo soy su Hijo. Yo tengo la naturaleza del Padre, su naturaleza divina. Yo tengo la vida del Padre, de mi Padre. ¿Sí o no? Fui engendrado por mi Padre. Y yo estoy aquí en la tierra expresando la vida de mi Padre. Yo no vine a expresar otra vida. Yo no vine hablando de otras cosas. Yo no vine haciendo otras cosas. Yo vine hablando de mi Padre y vengo haciendo la obra de mi Padre que Él me envió que yo hiciera. ¿Sí o no? Y Él, el que me vio a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Yo soy uno con el Padre. Amén. Me envió a una misión y la voy a cumplir. Soy uno. Ya aprendimos lo que es ser uno en Cristo. No solo hay de que ya estamos en Cristo, no, pero estamos aquí para un propósito. De acuerdo a Efesios, nos hicieron uno, somos miembros del cuerpo de Cristo con una meta de que juntos lleguemos a ser una iglesia gloriosa, llena de la vida de Dios, que exprese a Dios en vida. Amén. Pero en vida, no solamente que esté viviendo, porque se tiene que ver, se tiene que manifestar en nosotros. Entonces el Señor Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, Él estuvo viviendo la vida celestial. Él estaba aquí en la tierra, Él estaba en un cuerpo humano, Él era humano como nosotros, pero también tenía la vida divina. Muchos hermanos se atreven a decir, es que Él era Dios. Es que Él era Dios, Él era hijo de Dios y tenía la naturaleza de Dios. Por eso es de que Él no podía pecar. ¿Y tú qué eres? ¿Nosotros somos hijos del diablo? ¿Somos hijos de Dios? Tenemos la naturaleza divina de Dios. No somos Dios, pero somos hijos de Dios. Él nos engendró según Juan 1:12. Amén, hermanos. Por eso nos llamamos nosotros hermanos. Porque somos hijos del mismo Padre, somos hijos del mismo Dios, tenemos la misma vida de Dios, así de que no vayamos nosotros a estar diciendo de que Él era Dios. Tú también, hermano, tú también tienes la vida de Dios, eres hijo de Dios y puedes expresar la misma de Dios. Yo puedo vivir la vida de Dios, pero tengo que echarle mano. Amén. Y tenemos nosotros que llevarnos en nuestra mente lo que Pablo quería que los efesios meditaran bien, que ellos ya no son como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Les está diciendo, ya ustedes son de arriba, ustedes son de arriba, ustedes son celestiales, su identidad es de allá, es Cristo, es Dios. Amén, están aquí con un propósito. De ahí andaban, pero Dios los rescató para un propósito. Entonces nosotros tenemos que llevarnos en nuestra mente, yo no soy como la gente de este mundo, yo soy diferente. Ese es el despertar que Pablo quiere hacer en los Efesios, lo quiere hacer en nosotros, que nosotros despertemos y digamos, no somos de aquí, somos de arriba, estamos aquí con un propósito. Dios anhela su iglesia. Amén, una iglesia que esté llena con su vida. Y es por la iglesia que el Señor va a regresar. Él prometió regresar por una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga arruga y que no tenga mancha ni cosas semejantes, sino que sea santa. Amén, apartada de este mundo para el Señor. Amén. Entonces, cuando anduvo Jesús aquí en la tierra, estamos diciendo que Él pudo vivir la vida del Padre, la vida celestial, la vida de Dios. Él cumplió el propósito de Dios. Pedro, ¿se acuerdan que él preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Y Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Para que entendamos pues que cuando Pablo habla de Jesús, cuando habla de Cristo, cuando habla de Jesucristo, tenemos que entender lo que está hablando. Amén. Entonces, Él es el mismo, pero tenemos que entender que Cristo es el ungido de Dios. Amén. Jesús es el ungido de Dios y Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el ungido de Dios, es el que vino a este mundo para redimirnos a nosotros, para salvarnos. Pero no solamente Cristo vino para redimirnos y salvarnos y perdonarnos y ya. No, Jesús mismo le dijo, bien Pedrito, pero yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí o no? Hay un propósito por la cual yo voy a salvarte, yo vine a salvarlos, ¿verdad? Yo vine a salvarlos. Yo quiero también llevarlos a una transformación para que se mire mi edificación. Yo quiero mi iglesia, amén. Entonces, Dios nos salva, Dios nos redime y Dios nos da su vida, su naturaleza divina, ¿sí o no? Pero ahora, hermano, que está en nosotros, Él quiere llevarnos a una madurez, a un crecimiento, a una transformación para que nosotros podamos expresar, pero ya no uno solo, sino muchos. Todos nosotros expresemos la vida de Cristo. Amén. Vamos al versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis peripateo. Ya no andéis periférico, ¿verdad? Como los otros gentiles, ustedes deben de andar en Cristo. O sea, nuestro andar no es como los de allá, nuestro andar es como hijos de Dios. Amén. Los gentiles, su andar es diferente al de nosotros. Amén. Nuestro andar es alrededor de Cristo, de la persona de Cristo. Por eso le digo, Él es nuestra vida y nuestro ejemplo. O sea, ya hablamos, ¿te acuerdas de andar en Cristo? Nuestro andar en Cristo, hablamos de que usted identifica rápidamente por su forma de vestir a un doctor. Usted lo identifica por su forma de vestir. Lo mira con una sotana blanca y con esa cosa aquí en el cuello, usted dice, ahí viene un doctor o un enfermero, ¿verdad? Viera usted una persona con un casco, con un botas y con un rifle verde, dice, ahí viene un soldado del ejército, ¿verdad? Mira a alguien vestido de verde y que diga algo de línea ahí, frontera, dice, ay canijo, ¿verdad? Lo identifica por cómo se viste, cómo, ¿verdad? Pues nosotros también nos debemos identificar con Cristo. Mi andar es conforme a Cristo, ¿verdad? Entonces ese es el anhelo de Dios. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjate bien, quiere decir que si nosotros como creyentes vivimos, nos comportamos, pensamos como la gente de afuera, somos muy ignorantes tocante a la verdad, tocante a las cosas de Dios, porque ya la gente es ignorante tocante a las cosas de Dios, porque son muy inteligentes para otras cosas. Miren los edificios que hacen, miren las carreteras que hacen, miren los puentes, miren los inventos que sacan. Para esas cosas son tremendos, ¿verdad? Los ignorantes somos nosotros. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, son ignorantes. El presidente de cualquier país es ignorante conforme a las cosas de Dios, pero conforme a las cosas de este mundo, no olviden. Hablan cosas que ni uno entiende. Amén. Pero aquí dice que no andemos dice que no andéis
como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué entiende usted por vanidad de la mente? Fíjese cómo anda allá la gente en la vanidad de su mente. Amén. Por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Ojalá que Dios nos abra nuestro entendimiento, hermano, porque esto es bien serio. ¿Qué significa vanidad de la mente? ¿Qué significa vanidad? Porque venimos hablando en el mensaje pasado de que el sabio dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hablamos de que todo lo que no es Cristo y la iglesia, todo lo que no va de acuerdo a Cristo y la iglesia, es vanidad. ¿Qué significa vanidad? Vanidad es matayotes, en el griego, matayotes. Y matayotes no solo significa que está hueco o que está vacío. Sí, eso es vanidad, que está hueco, vacío. Pero tenemos que entender nosotros que cuando habla de hueco o vacío, que no tiene nada, está hablando que no tiene nada de conocimiento de Dios. No tiene nada de Dios. Un gentil, es decir, una persona que no es hija de Dios, su mente está hueca con respecto a las cosas de Dios. A él no le interesan las cosas de Dios. Él no anhela las cosas de Dios. Él no disfruta las cosas de Dios. Pablo dice: ustedes no son así. Ustedes tienen otra mentalidad. Es más, ustedes tienen la mente de Cristo. En ustedes tiene que haber conocimiento de Cristo. En ustedes tiene que haber un deseo, un anhelo de conocer más de Dios. Ellos la tienen hueco con respecto a las cosas de Dios, pero están llenas de otras cosas. Porque vanidad también significa, hermano, una mente depravada. Vanidad o matayotes, que esa es la palabra que se usa en griego, es depravación. O sea, de que habla de una persona que también está llena de mentira, está llena de oscuridad, está llena de tinieblas, está llena de maldad. O sea, no simplemente está vacía y hueca. No, con respecto a Dios sí, pero con respecto a la maldad, no, están llenos ellos. Por eso, miren cómo viven. ¿Y hay un esfuerzo para ellos? No, porque así andan. Pues dice Pablo: ustedes no deben de andar así. Su andar ahora es en Cristo. Su mente debe de ser diferente a la de ellos. Su mente ha sido iluminada. Amén. Ustedes ahora son iluminados. Debe de haber un deseo de las cosas de Dios. Entonces, hermano, dice en el versículo 18 y 19: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con activez toda clase de impureza. ¿Sí se fija lo que es vanidad? Porque ya nosotros decíamos: está hueco, no tiene nada. No tiene nada de las cosas de Dios, pero sí está lleno de maldad. Por eso viven haciendo esas maldades. No meramente está hablando de cosas pecaminosas, sino que es una mente muerta que no tiene un anhelo para Dios. Si Dios a esas personas no les trae un despertar, ellos nunca van a anhelar las cosas de Dios. Gracias a Dios, a que nosotros tuvo misericordia y nos abrió el entendimiento para que entendiéramos las Escrituras. Nos abrió el corazón para que Él pudiera entrar y pudiera impartirnos vida. Eso es gloria al Señor, porque Él solamente lo puede hacer. Pero en ti y en mí no había deseos. Si siendo cristiano no hay mucho deseo. Pero ahora te vas a dar cuenta por qué, hermano. Por eso Pablo se detuvo. Ahora te vas a dar cuenta porque no hay mucho deseo en ti. Pero esto no es para regañarte, sino es para despertarte y que tú entiendas que tu posición es en Cristo. Es diferente a la del mundo.
Tú tienes que anhelar las cosas de Dios. Si no anhelamos las cosas de Dios, si se te está endureciendo tu corazón, es para que tú también te detengas y reflexiones y nos volvamos a Cristo Jesús. Amén. Porque si no, ¿cómo vamos a llegar al capítulo 5? ¿Cómo vamos a llegar a ser la novia de Cristo? Aquella que se está sometida a Él y que está viviendo, disfrutándolo. Mucho menos vas a llegar a ser un guerrero victorioso. Vamos a ser cristianos fracasados, y eso es lo que no quiere Pablo. Pablo al final quiere que seamos una iglesia gloriosa y victoriosa. Por un lado, expresamos la vida de Dios, por otro lado, vencemos al enemigo, pues. Amén. Se trata de ser cristianos victoriosos. Amén. Entonces, dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, 19, se entregaron a la laxivia para cometer con altivez toda clase de impureza. La gente gentil, ya sabes que es la que no es judía, pero la gente gentil, pues, son también los que no son creyentes. Dice, ustedes no son como los gentiles, como aquella gente que no ha conocido a Dios. Ustedes ya han conocido a Dios. Ustedes han sido puestos en Cristo. En ustedes hay una nueva vida. Por lo tanto, ustedes tienen que actuar diferente, tienen que vivir diferente, tienen que pensar diferente. Amén. Mira, si en ti, si en mí, como creyentes, como hijos de Dios, no hay anhelo por las cosas de Dios, no hay un anhelo, pasa el día, ni siquiera buscaste a Dios, tú tienes que preocuparte, hermano. Si tienes que llorar, porque eso es muy triste. Años y no conoces mucho de Dios. Por eso muchos viven de esa manera. No, porque cuando uno va conociendo a Dios, tu vida va frenando de las cosas del mundo. Amén. ¿Qué pasó en tu vida cuando de repente conociste en parte a tu Salvador? Cuando conociste que era el único que te podía perdonar. ¿Qué pasó en ti? Hubo un despertar. Lo abrazaste, lo recibiste como tu vida, como tu Salvador, y empezó a cambiar tu vida, ¿sí o no? Y tú lo que empezaste a saber es la iglesia, los hermanos, y hubo ese deseo, ese despertar, ese apetito para las cosas de Dios. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, 3 años después, nos descuidamos en nuestros corazones y empezamos a ser dañados en nuestros corazones empezaron a endurecer a tal grado que hoy en día muchos de nuestros corazones están duros, y el problema es de que tú no te das cuenta. Pero ahora Dios te va a mostrar cómo está tu corazón. Por eso nos están deteniendo, para que le echemos un vistazo a nuestra vida, pero para que no te vayas así, sino para que tengamos un cambio. ¿Cómo está tu corazón? Aquí lo dice, ¿verdad? Por la dureza de su corazón, versículo 18. Dios les entregó en la ignorancia que en ellos hay por la dureza. Hay un peligro cuando dejas que tu corazón se endurezca, hermano. Eso quieres, dice Dios, eso quieres. Eso quieres. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Queremos carne, queremos carne, queremos carne. Hasta que se hartaran. Entonces nosotros, hermano, tenemos que cuidar nuestros corazones. ¿Sabes tú cómo se endurece el corazón? Ya te lo he enseñado muchas veces, más de 100, como 101, ahí te va, 102. ¿Cómo se endurece tu corazón? Mira, no tienes apetito de las cosas de Dios. Para que de una vez, si tú te levantas, no piensas en Dios, no hay un deseo de orar, no hay un deseo de estudiar la palabra, no hay un deseo de reunirte. Todavía eres de los que, ay, qué cansado, está frío, está lejos, ay, ¿qué hago? No voy, si voy. Pon cuidado en tu corazón.
tienes un problema en tu corazón. Estamos hablando del corazón psicológico, estamos hablando del corazón espiritual, del que se compone con intelecto, sentimiento, voluntad y la conciencia, ¿verdad? Ese es el corazón psicológico. Estamos hablando de ti, de mí. Si no hay un deseo de Dios, nuestro corazón se está endureciendo porque andamos como los otros gentiles. Nos hemos revuelto con ellos. En vez de imitar a Cristo, estamos imitándolos a ellos. Estamos siguiendo las corrientes del mundo. Estamos anhelando las corrientes del mundo. ¿Cómo no se va a endurecer el corazón? El corazón no se endurece de la tarde a la mañana. No vas a decir, desperté con el corazón duro. No, el corazón se te va endureciendo poco a poco, hasta que llega a hacerse una piedra. Pero olvídate, cuando ya es una piedra, resultaste en el mundo, haciendo cosas que no convienen. Por eso, mira, se va endureciendo tu corazón, te vas desviando de la verdad. Vas cerrando tu corazón, te vas desviando de la verdad. Desviando, te vas alejando de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo y la iglesia. De acuerdo a Efesios, Cristo y la iglesia son la verdad. Fuera de Cristo y la iglesia, vanidad. Amén. Entonces, a medida de que tu corazón, mi corazón se van endureciendo, nos vamos apartando de la verdad, a tal grado que vamos a ser descarriados. Y cuando una vez eres descarriado, Satanás es lo que sabe que te salgas un poquito para dejarte ir uno. Entonces, una vez que te estás descarriando, de una vez empiezas a hacer cosas que no convienen. Pero espérate, porque las empezamos a hacer a escondidas. Todavía aún así nos escondemos, ¿sí o no? Ya andamos descarriados y andamos haciendo cosas que no convienen, pecando, para que me entiendas. Pero las hacemos aún escondiéndonos. No están los hermanos, no está el pastor, ¿verdad? Se nos olvida del mero mero. Pero al rato, como tu corazón de una vez se endurece, las resultamos haciendo, no importando quién nos vea. Y miramos a los cristianos en el mundo, viviendo como el mundo, hablando como el mundo. Descuidaron su corazón. Hermano, usted tiene que cuidar su corazón. La Biblia dice que lo cuides porque de él mana la vida. Es el terreno que Dios usa para crecer en ti. ¿Y cómo lo vas a cuidar? Estando atento a la voz de Dios. A medida que Dios te hable, si tú no haces nada, fíjate, Dios te habla, ¿verdad? Dios me habla. Vinimos el domingo, Dios nos habló que nosotros paráramos y reflexionáramos cómo andaba. No hicimos nada, nada pasó a hoy. Nos vamos, no hicimos nada. De acuerdo a esta palabra, tu corazón empezó a endurecerse, a cerrarse. Vienes otra vez, no pasa nada, otro. Por eso te das cuenta de que se te va quitando el apetito. O sea, tu corazón, hablando espiritualmente, empieza ya a, ¿cómo se llama? A pompear la vida muy despacio. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a tener problemas de corazón? No corre a chequearse. Ahí sentía algo y ¿verdad? Y como que si, ¿cómo se dice? Las palpitaciones están muy recio, muy despacito, ¿verdad? Nosotros como que se ven muy despacio, ¿no? Pero luego corren a chequearse, ¿no? Entonces, tu corazón empieza, la vida empieza a faltar, pues. Y es cuando uno empieza a no tener tanto deseo de las cosas de Dios. ¿Cómo ha estado su deseo con las cosas de Dios? Bien, gloria a Dios por la mano, Ana. Amén. ¿Cómo palpita tu corazón para con el Señor? Que Dios nos ayude, hermano. Porque ¿cómo palpita para las cosas de arriba, de allá de afuera? Amén. Entonces, ¿cómo llega el endurecimiento, hermano?
cuando no hacemos nada al respecto de lo que Dios nos va enseñando, sino todo lo contrario, lo abrimos para cuanta basura corre por este mundo. Y lo que se va a ver es otra clase de vida. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 21. Fíjese lo que pasa cuando nosotros no le damos una respuesta a Dios. Dios siempre ha querido, siempre se ha mostrado, no ha querido, Él siempre se ha mostrado hacia la humanidad para que la humanidad lo conozca y la humanidad lo desee, lo anhele, lo busque y le glorifique. Pero ¿qué pasa cuando Dios se da a conocer y la gente no lo aprecia, no lo expresa, no lo recibe, no lo glorifica? Su corazón se empieza a endurecer y de una vez Dios dice, órale pues, eso quieres. Mire, ¿qué pasó con la humanidad aquí en Romanos? Por no darle gloria a Dios. Y yo le digo a mis hijas, es peligroso cuando vamos a la iglesia y ustedes no cantan y no alaban la grandeza de Dios. Porque si tú vas a la iglesia sin anhelos de cantarle al Señor, ¿por qué cree que aquí nos están siempre? Apláudale al Señor, hermano, los ministros aquí. Aplauda al Señor, cante, levante sus manos, ¿Por qué cree? Para que nosotros glorifiquemos al Señor y Dios se agrade de nosotros y nuestro corazón arda por las cosas de Él. ¿Qué pasa cuando venimos aquí? No adoramos al Señor de corazón, no le glorificamos de corazón, no le cantamos, no le adoramos. Tu corazón corre el peligro de endurecerse. Pues habiendo conocido a Dios, lo conocieron porque estamos hablando de antes de la ley, Dios se daba a conocer por medio de la creación, ¿sí o no? Antes de la ley, Dios se daba a conocer por medio de la creación, de las cosas, ¿verdad?, que lo rodean. Dice, pues conociendo a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. ¿Tú eres agradecido? ¿Verdad? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, ¿verdad? Y su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? ¿No le acaba de decir a los efesios que no debemos ser como los otros gentiles? Que tienen un corazón entenebrecido, una mente entenebrecida. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios con respecto a Dios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de hables, ¿verdad? Versículo 24. Por lo cual Dios les entregó a una inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y ahí se soltó. Empezaron a hacer cosas que no convenían, cosas desagradables al Señor. Vea cómo empieza el endurecimiento. Dios se dio a conocer antes de la ley, Dios se dio a conocer por medio de la ley. Ahora, ¿por medio de qué se da a conocer a nosotros? Porque Él quiere darse a conocer. ¿Para qué se da a conocer Dios? ¿Para que nosotros sigamos igual? Para que nosotros le anhelemos, para que nosotros le glorifiquemos, para que nosotros lo recibamos, para que nosotros le sirvamos, para que nosotros nos entreguemos a Él, para que nosotros vivamos para Él. Eso es lo que quiere. Por eso Él, para que lo conozcamos, Él se da a conocer. Por medio de la ley y los profetas se dio a conocer. Pero ahora se da a conocer por medio del Hijo. Mire, ¿acaso no dijo el Señor Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Yo y el Padre uno somos. Él venía lleno de gracia y de realidad, de verdad. Amén. Él vino expresando la vida de Dios para que nosotros pues lo anhelemos. Ahora Dios está hablando a través del Hijo. Cristo está en mí, Cristo está en los hermanos. Dios habla, Dios quiere darse a conocer. Y nosotros, mira, Dios está en mí hablando, ¿verdad? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Dónde está tu mente? Tu corazón.
Tenemos que cuidar nuestro corazón, hermano, para que tú anheles las cosas de Dios. En San Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Amén. Entonces, Dios quiere que lo conozcamos para que nosotros lo anhelemos, lo apreciemos. Entonces, el apóstol Pablo nos quiere llevar a que nosotros, por un lado, entendamos que estamos en Cristo. Somos uno en Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Por el otro lado, Él quiere que nosotros seamos, que se mire en nosotros. Por eso, si nos llevas para terminar, Berna, al versículo 22, fíjese que nos vamos a adelantar un poquito, que es lo que continúa, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya no soy como los otros, soy uno en Cristo. He sido puesto en Cristo, soy nueva criatura, tengo la vida de Cristo, ¿verdad? Para que esa vida se mire. Yo tengo que vivir la vida de ese Cristo. Tengo que vivir de acuerdo a esa verdad. Se tiene que mirar en nosotros, hermano. En todos nosotros. O sea, todos nosotros tenemos que expresar la vida de Cristo. No se trata de aquí de uno. En Efesios no se trata de que uno solo, sino de que todos juntos vayamos creciendo. Y para eso Cristo nos dio ejemplo. Por ejemplo, si usted se acuerda, el Señor Jesús, antes de ser crucificado, de repente se detuvo y junto a sus discípulos, después de cenar, les lava los pies. ¿Se acuerdan? Esto te lo dejo para que vayas meditando lo que es ser un imitador, que Él sea nuestro ejemplo. La palabra Pedro dice que Él nos dejó pisadas, que debemos de seguir sus pisadas, que Él dejó un ejemplo para que nosotros vivamos de acuerdo a ese modelo. Amén. Entonces, Él le lavó los pies. ¿Qué hace el cristianismo hoy en día? Se quedan con las plumas del pollo, lavándole los pies a los hermanos, literalmente, ¿verdad? Y no es malo, porque no es malo que de repente se laven los pies unos a otros, ¿verdad? Pero no es el punto aquí. Hay iglesias que lo hacen cada mes, cada 3 meses, 6 meses o cada año. Hacen una reunión para lavarse todos los pies todos unos a otros, pero al final salen criticándose. Ay, le golían los pies. Ay, tenía la uña muy larga. Ay, tenía un callo. Ay, salen criticando. ¿Qué es eso? Ese no era el tema. Se comen las plumas y dejan el pollo. Aquí se trata de comernos el pollito. Él les está dando un ejemplo. Él dice que se quitó su manto y se lo ciñó. Y luego tomó una toalla y se la ciñó. Usted léalo en su Biblia. Y luego se inclinó y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Pero antes Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar nada. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y dijo, no, entonces lávame todo, báñame. Dijo, no se trata de eso. Y le dijo a él, lo que vas a ver hoy tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Lo vas a entender después, Pedro. Él les está dando un ejemplo de cómo deben de vivir. Y de acuerdo a Juan, porque lo menciona Juan, es una clase de vida. De que Él se está despojando Él está hablando de que Él venía a darles vida, para limpiarles su vida, para limpiarles su vivir. Amén, hermanos. También para que ahora nosotros, al tener la vida, nosotros aprendamos a lavarnos los pies, pero no literalmente, sino que nosotros por la vida, nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos, en este caso unos a otros, para que juntos vayamos teniendo comunión y se vaya viendo la vida, la edificación, que se vaya viendo Cristo en nosotros. Él es nuestro ejemplo. Entonces, ¿cómo yo le lavo los pies a un hermano? ¿Cómo tú hablando espiritualmente, hablando realmente la verdad de lo que es el lavar los pies? ¿Cómo le lavas los pies a un hermano? ¿Cómo se los lavas tú? Que te digan, hermano, ¿vienes a orar por mí? No, ahí averígüetelas tú. Entonces no está la vida fluyendo en ti.
Estás en Cristo, pero la vida no está siendo un imitador de Él. Pablo dice, tienen la vida, pero tenemos que vivir de acuerdo a esa, ¿cómo se llama? A ese estándar, a esa clase de vida. Cuando tú perdonas a un hermano, le estás lavando los pies. Cuando tú vas a orar por un hermano que está enfermo, le estás lavando los pies. Cuando tú vas a ayudar a un necesitado, le estás lavando los pies, etcétera y etcétera, hermano. Tu corazón está abierto. Tú, hermano, estás creciendo en esa vida. Tú estás siendo moldeado por la vida de Dios. Te ofenden, tú perdonas. Amén. Porque la vida está ahí en nosotros. Entonces, que Dios nos ayude a que nosotros no estemos caminando como el mundo camina. Que estemos caminando conforme a la verdad de Cristo, a la verdad de Dios, a la verdad de Jesús. Amén. Somos hijos de Dios, somos celestiales. Que Dios nos ayude a vivir esa vida aquí. Amén. Póngase de pie. Gloria a Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Si tú eres bendecido por la palabra, dale gracias al Señor. Abre tus labios, hermano. Y con tus palabras dígale gracias, Señor. Y si usted reconoce que está perdiendo el apetito por las cosas de Dios, hermano. Si usted reconoce en su interior que ya no hay esa pasión por estar con el Señor, por buscarle al Señor, y siente que su corazón sí se está enfriando, es el tiempo de que usted también pues vaya con Dios. Que vayamos todos a Dios y le digamos, Señor, perdónanos. Perdónanos porque no cuidamos nuestro corazón. Tú estás en nuestro espíritu y desde ahí quieres extenderte como nuestra vida a tal grado de que tú llegues a morar totalmente en nuestros corazones. Que tú llegues a habitar, que tú puedas crecer a tal grado de que tu vida se pueda mirar en cada uno de nosotros. Padre Celestial, nos has enseñado a través de Efesios que somos celestiales. Nuestra identidad es en Cristo. Y tenemos que caminar, tenemos que andar de acuerdo a Cristo. Cristo no solamente nuestra vida, Cristo es nuestro modelo a seguir para que nosotros un día lleguemos a ser tales y como es Cristo. Señor, que nosotros seamos imitadores de Él, que la misma vida que vivió el Señor Jesús, nosotros la podamos vivir aquí en la tierra. Él vivió agradándote, Él vivió una vida santa, apartada del mal, Él vivió siendo uno contigo en sus propósitos y Él pudo decir, Padre, la obra que me he dado la he terminado, consumado es. Que nosotros un día podamos decir, Señor, la obra que has puesto en nuestras manos la hemos llevado hasta el final. Señor, estamos viviendo la vida de Cristo, Cristo se está expresando en mí. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Ayuda a mis hermanos a que todos juntos vayamos creciendo en esta vida, Señor, y que se vaya viendo en nuestro diario vivir, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de nuestros hermanos. Somos miembros los unos de los otros. Ayúdanos a siempre estar en comunión para que a medida que estamos en comunión, Señor, podamos nosotros ser limpiados de toda nuestra maldad y tu vida, Señor, la luz pueda estar en nosotros, Señor, y podamos vivir una vida agradable a tus ojos, Señor. Gracias por los hermanos, llévanos con bien a casa, cuídalos en su regreso, Señor, y tú recibe la gloria y nos despedimos con un fuerte amén y amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos.